En esta segunda parte del tema vamos a introducir conceptos de gran importancia e interés físico en el contexto de las ondas, como son la energía y la intensidad de una onda. Para ello, vamos a ilustrarlo en la siguiente diapositiva. Como se vio en el tema anterior, una onda es una propagación de energía y cantidad de movimiento sin transporte neto de materia, y la energía, justamente en el caso de una onda armónica, que es una propagación espaciotemporal de un movimiento armónico simple, en el cual esa energía de un movimiento armónico simple, de un sistema masa-muelle, por ejemplo, es un medio de k por x al cuadrado, luego la energía justamente de una onda es un medio de k por y al cuadrado, donde y es la perturbación, el valor de la perturbación de la onda. Y hay una magnitud que se define en física fundamental para caracterizar esa energía de las ondas, que es lo que se conoce como la intensidad de una onda. Que justamente la intensidad de una onda es la energía por unidad de tiempo, la potencia, y por unidad de superficie perpendicular a la dirección de propagación. Es una potencia por unidad de superficie. Y en el caso de una onda esférica, esa intensidad es potencia a partir de 4 pi al cuadrado, cuya unidad en el sistema internacional es vatio entre metro al cuadrado, y es una magnitud fundamental, porque por ejemplo cuando hay una explosión, lo que es de carácter fundamental, más que en sí la energía de la onda, es la intensidad. Porque una onda se puede atenuar de acuerdo a 3 factores: amortiguamiento del foco, absorción del medio, que son factores que no se consideran en este capítulo, y por divergencia geométrica. En este caso es a más distancia de donde se ha producido en este caso la explosión, menos intensa es la onda, aunque lleve siempre la misma energía. Es un mecanismo de atenuación. Por eso es una magnitud fundamental. Cuando a una persona le coge muy lejos de una explosión, pues no hay daños, pero si le coge muy cerca sí, porque aunque la energía de la onda pueda ser la misma, la intensidad es mucho más grande cerca del foco emisor que a muy larga distancia. Esto es lo que se conoce como divergencia geométrica, y se define esta magnitud, que es la potencia por unidad de superficie. Vamos a centrarnos ahora en el estudio de las ondas sonoras, concretamente del sonido, que es un ejemplo paradigmático de onda longitudinal, en el que la dirección de propagación y de vibración son paralelas. Para ello vamos a ilustrarlo en la siguiente diapositiva. Un ejemplo de onda longitudinal, por ejemplo, es el caso de un submarino debajo del agua, que se mueve debajo del agua, y la onda que va emitiendo en su movimiento, como se observa en el dibujo, es una onda longitudinal en la cual la dirección de propagación de la misma y la vibración son paralelas. Es un ejemplo clásico, el sonido como onda longitudinal. Por otro lado, se define el nivel de intensidad sonora como la siguiente expresión logarítmica. Hemos visto la intensidad de una onda como una magnitud fundamental para caracterizar la energía de la onda, y a continuación vamos a redefinir esa magnitud utilizando otra escala, una escala logarítmica, y definimos lo que se conoce como nivel de intensidad sonora, que justamente es esta expresión que tenemos aquí, en la cual aparece una escala logarítmica del cociente entre la intensidad y una intensidad que tomamos como referencia, que en este caso se toma como referencia la mínima intensidad sonora que es capaz de percibir el oído, que justamente es 10 elevado a menos 12 vatios entre metro al cuadrado, que es una unidad muy pequeña. Son valores poco manejables en la práctica. Por esa razón se utiliza una escala logarítmica y se multiplica por 10, porque los números que se obtienen como consecuencia de esa operación son mucho más manejables. Los niveles de intensidad tienen un amplio espectro de aplicación, tanto en acústica como en telecomunicaciones. Por esa razón se multiplica por 10, y a la expresión logaritmo decimal de i partido por i sub 0 se le llama Bell o Belio, en honor al científico de origen escocés Alexander Graham Bell. Y se multiplica por 10, en ese caso convertimos esos belios en decibelios, porque así hace que los valores sean valores mucho más manejables en todas las disciplinas en las que se manejan niveles de intensidad. Un nivel de intensidad de 10 decibelios corresponde aproximadamente al nivel de intensidad de la respiración de un ser humano. Un valor, por ejemplo, de 20 decibelios, por ejemplo, al susurro de las hojas de un árbol. Una conversación normal, como la que yo estoy teniendo ahora, suele ser del orden de 60 decibelios. Pero para que vean que al ser una escala logarítmica ese crecimiento no es lineal, ya para valores cercanos a 100 decibelios aproximadamente pueden empezar a producir daños en el oído humano. Estamos ya en lo que se conoce como el régimen de molestia, o hemos superado el umbral de molestia. Eso tiene lugar, por ejemplo, valores por encima de 100 decibelios, en el caso de un martillo neumático, empiezan a producir molestias en el oído. Por eso los trabajadores que, por ejemplo, utilizan martillos neumáticos, utilizan unos cascos precisamente para evitar esa contaminación acústica que es dañina para el oído. Y si ya nos vamos a valores muy altos, 160 decibelios o mayores,
ya aquí estamos justamente produciendo daños irreparables en el oído, ya es el umbral de dolor, como ocurre con a lo mejor el despegue de un cohete, que en valor de 180 decibelios, y quien le coja muy cercano se queda sordo. Es muy interesante el conocer estos valores porque, claro, estamos trabajando con fenómenos físicos que manejamos en el día a día. Y en física son muy importantes los órdenes de magnitud y los valores de las magnitudes que se miden. A continuación, vamos a ver cómo varía el nivel de intensidad sonora con la distancia, que es fundamental para poder saber el alcance de los sonidos y sus efectos sobre el medio ambiente y sobre el ser humano, entre otros. Hemos visto en la diapositiva anterior que ese nivel de intensidad se define como 10 veces el logaritmo de la intensidad partido por el valor de referencia. Pero también nos interesará saber el valor del nivel de intensidad en función de la distancia. Será una expresión también de mucha utilidad. De tal forma que si conocemos el valor de intensidad en una determinada distancia del foco, saber cuánto valdría a otra distancia del foco. Para ello vamos a transformar esta ecuación en otra equivalente, en la cual en lugar de las intensidades nos aparezcan las distancias. La onda, cuando se propaga, como estamos descartando absolutamente amortiguamiento del foco y absorción del medio, esa energía de la onda en su propagación es constante. Esa potencia de la onda en su propagación es constante. Luego valdrá lo mismo a una distancia R sub 0, si por ejemplo este es el foco emisor, esa energía valdrá lo mismo a una distancia R sub 0 que a una distancia R arbitraria. Luego, justamente lo que tenemos es que esa potencia es constante y sería la intensidad por la superficie. Hemos visto en la transparencia anterior que la intensidad es la potencia partido de 4pi r al cuadrado. Luego, justamente, sería I sub 0 por 4pi r sub 0 al cuadrado. Y cuando estoy en un punto de distancia arbitraria R, pues sería I por 4pi r al cuadrado. Y justamente lo que obtenemos aquí es que I partido por I sub 0, 4pi y 4pi, se me simplifican, es igual a R sub 0 al cuadrado partido por R al cuadrado. Inversamente proporcional a los cuadrados de las distancias respectivas. E introduciendo esta expresión en la expresión del nivel de intensidad, pues I sub 1 hoy entre I sub 0 sería R sub 0 al cuadrado partido por R al cuadrado. Y por la propiedad de los logaritmos, de que el logaritmo de algo al cuadrado es 2 veces el logaritmo, esta expresión se puede escribir como 20 veces el logaritmo de R sub 0, que es la referencia partido por R. Y así puedo obtener el valor del nivel de intensidad en función de la distancia, que justamente es una expresión de mucha utilidad. Otro tema interesante que voy a añadir aquí es cuando yo quiero medir a lo mejor diferencias de niveles de intensidad entre dos puntos diferentes. Vamos a ver una expresión para obtener diferencia de niveles de intensidad entre dos puntos. Yo tengo un punto a tal nivel de intensidad, otro a tal punto de nivel de intensidad. ¿Cómo se puede obtener justamente esa diferencia? Pues esa diferencia delta de L, que sería L2 menos L1, donde L2 es el nivel de intensidad en el punto 2 y L1 en el punto 1, pues sería justamente 10 veces el logaritmo de I sub 2 partido por I sub 0 menos 10 veces el logaritmo de I sub 1 partido por I sub 0. Y por la propiedad de los logaritmos, de que justamente el logaritmo de un cociente es la diferencia de los logaritmos, se me simplificarían los logaritmos de I sub 0 y me quedaría una expresión de 10 veces el logaritmo de I sub 2 partido por I sub 1. Y así se calcula la diferencia de niveles de intensidad entre dos puntos distintos. Que si nos fijamos en esta expresión, si el punto L1 fuera el punto de umbral de intensidad 0, nos quedaría justamente la expresión que obteníamos anteriormente, y ese L0 valdría 0, luego esa diferencia de niveles sería L, que es lo que hemos calculado en la expresión anterior. Y para concluir este capítulo sobre ondas, vamos a ver en la siguiente diapositiva un ejemplo aclaratorio de todo lo explicado en esta segunda parte del tema. El nivel de intensidad sonora de la sirena de un barco a 10 metros de distancia del mismo es de 60 decibelios. Calcule, en primer lugar, el nivel de intensidad a 1 kilómetro de distancia del mismo. Bien, siempre es interesante analizar el enunciado. Bueno, nos hablan de un nivel de intensidad de 60 decibelios, que es un valor normal, el de una conversación, como he comentado anteriormente. Y todos sabemos que cuando escuchamos la sirena de un barco no es un sonido dañino, aunque no estemos muy lejos de él. Nos piden el nivel de intensidad a 1 kilómetro de distancia del mismo. Evidentemente, ese nivel de intensidad, antes de hacer el ejercicio, nos va a tener que salir menor. Justamente es un ejemplo de aplicación
de cálculo de nivel de intensidad respecto al valor del nivel de intensidad en un punto conocido. Justamente podemos utilizar esa expresión obtenida anteriormente de la variación de niveles, L2 menos L1, que justamente es 10 veces el logaritmo de I sub 2 partido por I sub 1, y si lo ponemos mucho mejor en función de las distancias, que son los datos que nos dan aquí, justamente esta diferencia de niveles sería 20 veces el logaritmo de R1 partido por R2. Y si sustituimos, esta expresión sería igual 20 veces el logaritmo de R1, que son 10 metros, y R2, que es 1 kilómetro, 1000 metros, sería el logaritmo de 10 a la menos 2, que es menos 2 por 40, menos 40 decibelios. Esa es la diferencia de niveles entre L2 y L1. Y esos menos 40 decibelios es el valor del nivel de intensidad a 1 kilómetro menos el valor del nivel de intensidad a 10 metros, que son 60 decibelios. Por lo que obtenemos que el nivel de intensidad sonora a 1 kilómetro del barco es 20 decibelios. Mucho, mucho menor que el valor a 10 metros, como ya esperábamos. En la segunda parte del ejercicio nos pide la distancia a la que la sirena deja de oírse. ¿Qué punto es ese? Ese punto es el punto en el cual la intensidad sonora será el valor umbral de la intensidad auditiva, que es 10 a la menos 12. O sea, ese punto R sub 0 es aquel en el cual el valor de la intensidad justamente será 10 a la menos 12 vatios dividido por metro al cuadrado. Y justamente sabemos que la energía que lleva la onda es constante en toda su propagación, su potencia por lo tanto igual, de tal forma que la intensidad en un punto 1 por 4pi R sub 1 al cuadrado será igual a esa intensidad en el punto en el cual tenemos el valor umbral de audición por 4pi por R sub 0 al cuadrado, que es la distancia a la cual el sonido deja de oírse. Y para ello tendremos que calcular el valor de I sub 1, y sabemos que el nivel de intensidad es 10 veces el logaritmo de I sub 1 partido por I sub 0. Y para este caso podemos coger el valor de L, 60 decibelios, que corresponde con el valor de la intensidad a 10 metros de distancia. Y de esta expresión, si sustituimos, obtenemos que 6 es igual al logaritmo de I sub 1 partido por 10 a la menos 12, luego ese valor tendría que ser 10 elevado a menos 6, entonces tendríamos que esa intensidad, haciendo los cálculos, es 10 elevado a menos 6 vatios por metro al cuadrado. Y si sustituimos ese valor de intensidad en la expresión que tenemos justamente arriba, con esa distancia que es 10 metros, que es la que hemos tomado como referencia. ¿Por qué? Porque hemos considerado el valor de nivel de intensidad 60 decibelios, que es el que tiene lugar a 10 metros del barco. Obtenemos el valor de R sub 0, que es la distancia a la cual deja de oírse el sonido, y ese valor sale 10 elevado a la 4 metros, o sea, justamente 10 kilómetros. Tiene uno que irse a 10 kilómetros de distancia del barco para dejar de oír el sonido. Eso en la práctica no ocurre así, porque en el medio existe absorción y hace que esa distancia sea mucho menor a efectos prácticos, pero sería la teórica despreciando la absorción del medio. Y esta última parte del ejercicio, el número de bocinas colocadas en la misma zona del barco que deben sonar a la vez para que el nivel de intensidad a 1 kilómetro sea de 60 decibelios. Básicamente lo que nos estás preguntando es cuántas bocinas tendríamos que tener para que el nivel de intensidad a 1 kilómetro fuera el mismo que el que produce una sola bocina a 10 metros. En este caso se hace la aproximación de suma energética, en el sentido de que la energía total que emiten las n bocinas es la suma de las intensidades que emiten cada bocina. En ese caso esa intensidad total es n veces la intensidad de cada una de las bocinas. Y en ese caso, ese nivel de intensidad que generarían las n sirenas sería 10 veces el logaritmo de ni partido por I sub 0. Que esto justamente se puede escribir separando los dos términos, como 10 veces el logaritmo de I partido por I sub 0 más 10 veces el logaritmo de n, donde n es el número de bocinas. Este valor de L, señalarlo en otro color, son los 60 decibelios, mientras que este término de aquí justamente es el nivel de intensidad que genera una bocina, una sirena, perdón, del barco. O sea, a 1 kilómetro, que son los 20 decibelios que hemos calculado en el primer apartado, y despejando de ahí, calculamos n, que sería el número de bocinas.
Si hacen ustedes los cálculos como pequeño ejercicio de entrenamiento, sale que ese valor de n es 10 elevado a 4, 10.000 sirenas o 10.000 bocinas tendría que tener el barco para producir a 1 kilómetro de distancia un nivel de intensidad idéntico, 60 decibelios, al que produciría una sola a 10 metros.